se va? Buenos días, muchas gracias a los que en el chat también están poniendo. Ya, estamos pues en esta sesión, digamos, extraordinaria en el sentido de que hemos tenido varios contratiempos, el mal tiempo de la semana pasada y ahora, como ya se los habrá explicado el profesor Alarcón y ustedes se habrán enterado por diversas fuentes, el campus Macul se encuentra en gran parte tomado y los estudiantes de los cursos inferiores adhiriendo a esta paralización por varias razones y en este momento la universidad está en un plan de emergencia de cómo darle continuidad justamente a semanas del término del semestre académico, de cómo darle continuidad y sobre todo cómo dialogar y tener como claro cuáles son las demandas. Bien, pues entonces en esta sesión online del curso Fortalecimiento de las Competencias de Egreso, pretendo darle un cierre al comentario que ya iniciamos hace unos 15 días atrás y presentar las características de la primera evaluación parcial, la fecha de entrega, la modalidad y, bueno, de qué se trata, ¿no? Pero antes de empezar, quería compartir con ustedes, a modo de unos pequeños gags, ¿ah? En esta palabra, este anglicismo que implica como corto simpático, desde la aplicación TikTok, que justamente hablan sobre la gestión de aula. Espero que ustedes lo puedan ver y lo puedan también escuchar. Ya. Ya. Cuéntenme si ven la imagen de TikTok, ¿la ven? Si alguien me saca una seña. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, Charlie, muy amable. Ahí ella está en una actitud, no es verdad, impasible, ¿no? Con esta leyenda que dice, después de escuchar mi nombre más de 100 veces, explicar 1000 veces la actividad, solucionar conflictos de juguetes, tomar más de 50 decisiones en una clase, cantar chipi, chipi, chapa, 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 y buscar un diente perdido. Claro, esta es una profesora básica, por supuesto. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado en este contexto de su práctica docente. Hoy os vengo a hablar de la gestión que yo organizo en mi aula. Como ya os he explicado en vídeos anteriores, yo trabajo por equipos, pero para que los equipos funcionen es necesario tener una gestión de aula muy meditada y muy estructurada. Aquí os presento la que yo llevo a cabo. Como podéis ver, aquí se ve el escudo que representa el equipo en cuestión y los miembros del equipo. Y como bien os he dicho también en vídeos anteriores, el equipo es un puzzle y cada miembro del equipo es una pieza. Entonces, en el momento en el que uno de ellos se pierde en el camino, hace que el puzzle esté incompleto. Y con esta metáfora lo que os quiero decir es que cada uno de los alumnos cuentan. Entonces, con estas 4 consignas. Querida audiencia, somos de referencia, en el sentido de somos el equipo de referencia de la clase. El primero es la puntualidad. Para mí es algo fundamental que se acostumbren a que las clases comienzan a las 9 y que a partir de las 9:01 es tarde, salvo excepciones que todo el mundo se pueden dar, ¿no? El segundo es la normativa iPad. Como ellos llevan iPad, es súper importante que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer con el iPad. El tercero es la entrega de tareas y por último la convivencia en el equipo. Entonces, en el momento en que uno de los integrantes del equipo incumple cualquiera de los 4 ítems sagrados de la gestión de aula, hay un gomete rojo. Y eso implica que ya a final de semana, el viernes, no va a poder participar dentro del equipo de referencia. Y el equipo de referencia siempre tiene una bonificación que a ellos les interesa para conseguir una recompensa extra. Entonces, es una motivación, ¿no?, que les hace ir trabajando e ir yendo en la línea que estamos buscando. ¿Y vuestra gestión del aula cuál es? Ya, aquí en este segundo video tenemos una profesora española muy simpática que cuenta en este caso cómo ella estructura con 4 criterios su gestión de aula, ¿no? Y cómo teniendo estos 4 criterios, unos son pedagógicos, otros son de conducta, se fijan, va armando el equipo. Yo me voy a saltar algunos de acá porque por supuesto no hay tiempo para verlos. Haciendo
Es que es precisamente en contextos muy numerosos o muy complejos donde es más necesario que mejoremos y hagamos más eficientes las distintas técnicas, estrategias y metodologías que constituyen nuestra gestión de aula. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más demandante sea el contexto, más importante es primero maximizar el uso de los tiempos. Segundo, focalizar de manera más precisa y de manera más oportuna la retroalimentación para contribuir precisamente a lo primero, un mejor uso de los tiempos. Tercero, chequear la comprensión de nuestras instrucciones para que no tengamos estudiantes que entendieron una cosa y otros que entendieron otra. Cuarto, contar con técnicas o con señales de silencio para que no desgastemos nuestra voz, entre otras muchas técnicas, pero que son cada vez más necesarias y cada vez más pertinentes en contextos precisamente más numerosos y más difíciles de trabajar. Es que es precisamente... Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, yo quería simplemente con un comienzo algo simpático, ver que en las redes sociales hay muchos comentarios muy atinados algunos y otros que son una ironía con respecto al tema de la gestión de aula, que justamente impacta y es una forma que uno debe tener en cuenta, porque efectivamente la gestión de aula es clave para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, em, en UCampus tenemos algunas cosas que ya alguno que habrá intrusiado ayer se habrá dado cuenta que yo ya colgué. Por acá, pues, hombre. Eh, sí, por acá, gracias por decirme. Ya, alguien se les tenía el micrófono prendido. En los materiales, ¿no es verdad? Yo he puesto, bueno, lo que ya habían visto, que era el marco para la buena enseñanza. Ay, perdón, profe, estaba hablando con mi perrito. Es que quería subirse encima mío y está el sillón desocupado. Y uno sentía así como un bofetazo, así, ¡pah! No, era para mi perrito. Ay, Dios mío, no se Disculpe, preocupe. profe. Tranquila. Bueno, entonces hemos puesto el marco para la buena enseñanza aquí, los estándares disciplinares de lenguaje de los profesores de media y el documento que yo estuve usando como apoyo y que voy a usar nuevamente ahora para cerrar, y un documento nuevo, muy breve, que son como tips de cosas concretas que se pueden tener en cuenta para la gestión de aula. Y aquí en donde está la clase virtual, que no sé si puedo mostrar, no, claro, mientras esté aquí yo conectado no puedo mostrar, pero a ver si, sí se puede. Entonces, acá yo les subí algunos videos que son de otras instituciones, que los estuve revisando y los encontré súper pertinentes. Sí, dígame, Charlize. Profe, ¿se escucha? Sí, claro. Hay compañeros esperando para entrar a la reunión. Les dejé, ya les di el acceso. Y Ah, acabo ya. de darle ahora a Javiera, que está por entrar. Gracias por avisarme. Ya, entonces acá hay unos videos de diferentes duraciones que es un material de consulta. Yo no digo véanlo, no, para nada, pero sí puede echarles un vistazo, ya porque son recursos de una clase, de una exposición que hace un experto sobre algunas problemáticas de la gestión de aula. Y acá el último recurso que está aquí es una charla que hizo el Ministerio de Educación hace poco con algunas experiencias ejemplares sobre la convivencia escolar. Charlize tiene la mano levantada todavía. ¿Usted quiere decirme algo más? ¿No? Ya, se le quedó la No, mano profe, no levantada. todavía. Se le quedó la mano levantada, no se preocupe. Ok, entonces tenemos harto material de apoyo audiovisual y escrito que viene a reforzar esto que estamos de alguna manera ahora repasando y apuntalando. Bien. Salimos de esta ventana. ¿Hay algo en el chat? Vamos a ver, profesor y compañero. Vale. Lo que me decía Charlie hace un ratito. Ya. Ahí está Constanza que está entrando. Ok, dejamos de compartir. Nos vamos al otro documento. Ya. Una de las cosas que ustedes ya me imagino, yo si fuera alumno, por ejemplo, le diría, oiga, profesor, una cosa que me llama la atención es que casi todo lo que hay, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, como gestión de aula en serio y en broma, porque hay de las dos cosas, y de la literatura que uno revisa, una primera cosa que a mí me llama la atención, si yo fuera alumno,
es que la mayoría de los elementos apunta al profesor básico o a la educadora de párvulo. Si uno revisa la gestión de aula, verá que casi todo lo que hay escrito o reflexionado está muy focalizado con la educación en la primera infancia y no hay muchas cosas escritas en la educación media. Y ahí yo hago una pregunta. Ustedes que son profesores ya, profesoras de educación media de lengua y literatura, ¿por qué creen ustedes que la gestión de aula en educación media, en los documentos, en la bibliografía, aparece poco abordada? Romina, Hola, profe, ¿se escucha bien? hola. Sí, muy bien. Qué bueno. Yo siento que eso se le atribuye más como a la educación básica porque, no sé, se entiende que al ser niños tienen más energía y tienen como otro entendimiento igual hacia las instrucciones, como que es diferente como, o sea, no sé, o igual hoy en día los niños, mientras más chicos, como que están saliendo como más vivitos, como diría mi mamá. En cambio, antes igual era más difícil, era más complicado, ¿para qué estamos con cosas? Pero ahora siento que, claro, que la educación media es como, al ser más grande, no es necesario, por ejemplo, tener como tantas estrategias, según las cosas que yo igual he buscado, porque yo igual hasta en TikTok he buscado como estrategias, pero claro, siempre son para educación básica, para niños muy pequeños, entonces de repente se pueden adaptar, pero otras veces es súper complicado porque son escenarios súper diferentes, no, de repente hay juegos que los niños, los chiquillos de media no nos van ni a pescar, pero así, cero posibilidad. Entonces, claro, hay ciertas cosas que sí se podrían adaptar, que yo lo he hecho con mis compañeros con quienes estamos haciendo la práctica, pero hay otras actividades que definitivamente no encajan de ninguna manera Por supuesto, por con los supuesto. niveles tan diferentes. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo me voy a quedar con una cosa que tú has dicho al tiro, Camila, que ha dicho Romina, que indudablemente que hay una demanda mayor al profesor desde la perspectiva de la gestión de aula cuando trabaja con niños, porque justamente un foco principal en la educación básica tiene que ver con la formación de hábitos y como una educación más allá de la disciplina, ¿no? Entonces, en este sentido, los niños, como característica como de la psicología evolutiva, justamente no tienen una autorregulación que, digamos, a partir de la posadolescencia ya comienza a instalarse y se vuelve, se supone, una característica de nosotros los adultos. Camila, Hola, profe. hola, buenos días. Yo creo que también, yendo por la línea de lo que dice Romina, creo que también dentro de la enseñanza media hay cosas que se dan como etapas superadas también, y se considera que así lo veo desde el mismo punto de vista que como se ve el ámbito de la educación diferencial, que también se le da mucho énfasis en la educación parvularia y en la educación básica, y muchas veces se va dejando de lado mientras los niños van creciendo. Creo que puede pasar lo mismo o algo parecido con la gestión de aula. Claro, se considera que hay una etapa en que es muy necesario que las y los profesores tengan ciertas habilidades para la gestión de aula, que en la básica y en la educación parvularia, considerando que después los niños ya crecen, como ya tienen ciertas habilidades ya manejadas, ya adquiridas, eh, y eso ya está, como que ya es algo que está establecido, y de ahí en adelante uno ya trabaja con algo que ya está superado de cierta manera. Entonces yo creo que pasa algo parecido como pasa con las necesidades educativas especiales, que de alguna forma se va dejando de lado, se va tomando como etapa superada, eh, y se va tratando como con menor cautela, menor resguardo, o pensando que el profesor de educación media como tiene que fijarse más en los contenidos que en otro tipo de cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Camila, porque tú justo acabas de rescatar otro elemento que era importante, frente también complementando lo que decía Romina, que
En educación media, justamente, el foco está en lo disciplinar, en el contenido, y por eso no son profesores básicos los que hacen clases medias, sino que son profesores disciplinares como nosotros. Sin embargo, como dice muy bien Camila, o al menos entiendo, entendí o estoy infiriendo, espero correctamente, es que igual hay gestión de aula, po. O sea, menos tal vez estructurada, tan estructurada como en educación básica, pero también es gestión de aula, porque el adolescente también tiene problemas de autorregulación por el cambio hormonal, por el cambio psicológico o por las problemáticas que vive a nivel familiar o del contexto donde desarrolla su vida. Y ahí es importante tener las reglas claras, lo que hablamos del contrato didáctico, eh, tal vez no tan estrictamente como se ve en el profesor básico, pero sí en la educación media igual necesitamos una gestión de aula, como lo que decía también Camila hace un rato. Eh, claro, las necesidades educativas especiales aparece como un discurso pedagógico muy presente de primero a octavo, y a veces se difumina un poco en educación media cuando hoy, gracias a las políticas de inclusión, en educación media hoy día tenemos a veces varias personas que presentan algún tipo de neurodivergencia que requiere una atención, una adecuación pedagógico-curricular específica, ¿no? Bien, gracias por este comienzo. Entonces, ahora paso a comentar la última parte de este documento que estaba usando como respaldo la primera vez que empezamos a hablar de este tema, para luego hacer una sesión de comentarios generales y finalmente cerrar esta sesión online con el compartir las características de la evaluación que vamos a implementar. Bien. Un tema que indudablemente está en el tema de la gestión de aula, indudablemente que tiene que ver con la convivencia escolar, ¿ya? Es decir, que si ustedes se recuerdan un poquito los tres, digamos, tips que se mostraban de TikTok con el que empezamos la sesión de hoy a manera de activación de conocimientos previos y de motivación, em, la gestión de aula tiene un componente emocional importante, ¿no? Hay varios teóricos que plantean que la gestión de aula, en definitiva, es como una gestión de las emociones, o sea, una gestión de las actitudes, ¿no? Junto con ello, por supuesto, todos los otros elementos que estamos hablando, pero muchos plantean que hoy día el verdadero desafío del docente es la gestión de las emociones, de las propias como adulto responsable y la de los otros, ¿no? Anoche, en un programa de televisión que estaba hablándose sobre los desafíos que implica la inteligencia artificial, que a todo esto, colegas, el primer curso que yo les recomendaría que hicieran, después, por supuesto, de todo lo que tiene que ser, que tiene que ver con educación emocional, tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en educación. Ese es el futuro. ¿Eh? Bueno, entonces en este reportaje justamente que reflexionaba sobre el papel de los profesores, ya porque una de las profesiones que se dice que va a entrar en crisis con la inteligencia artificial es el ser docente. Y bueno, uno de los episodios o momentos del reportaje era, digamos, desmitificar esta idea, diciendo que si antes había dicho que el Homo sapiens era el hombre que conoce o el hombre que sabe, con la emergencia de la inteligencia artificial, lo propio de lo que nos define como especie humana, decían en el reportaje, era el ser el Homo sentiente, ¿ah? Que era el ser viviente que siente, ¿ah? En el sentido que al final la naturaleza humana no es tanto nuestra inteligencia en cuanto a proceso cognitivo, que ya ven que la inteligencia artificial la puede imitar, sino la capacidad del ser humano de poder amar, de poder sentir, de poder, digamos, establecer relaciones, ¿no? Eh, y yo creo que eso que están diciendo, que puede dar para un largo debate, una charla TED si ustedes quieren, pero me parece relevante porque retrotrayendo a, a lo que estamos conversando sobre la gestión de aula, gran parte del ejercicio docente en el aula
tiene que ver con la capacidad que yo tengo como profesor o profesora de cómo gestiono esas emociones, particularmente cuando son adversas a lo que he planificado previamente para hacer con ese grupo curso, ¿no? De ahí entonces que justo este material de Valoras UC termina justamente apuntando, después de toda esta como discusión inicial, terminológica, del itinerario teórico que ha tenido este constructo gestión de aula, que se ha ido, digamos, decantando desde el mundo de la administración y se ha ido instalando en lo pedagógico, de cómo al final la gestión de aula supone, no es verdad, que como todo lo que hacemos, todo lo que hemos planificado, todas las interacciones que somos capaces de generar, administrar, liderar, tienen que estar puestas al servicio del logro de aprendizaje. Valentina, creo que tienes prendido el audio. Perdóname, Valentina, te silencié. Ya. Por lo tanto, una adecuada gestión de aula, en la lógica de la preocupación de las políticas públicas en educación en Chile, que pone el foco en las habilidades socioemocionales, está en cómo la gestión de aula contribuye, ¿no es verdad?, a promover espacios formativos en donde el respeto, en donde la cordialidad y todas las otras actitudes y valores positivos se pueden reforzar a partir de aprendizajes disciplinares, que son lo que representan las asignaturas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, eh, se ve que un docente que lleva adelante, lidera una buena gestión de aula, será entonces aquel que, entre otras cosas, tenga una mirada preventiva, ¿ya? Porque una buena gestión de aula también permite prevenir, anticipar escenarios adversos, ¿no? Y aquí se está poniendo en la lógica de que la gestión de aula no puede ser solo una reacción eh, a cosas que suceden, que rompen las reglas, que rompen estas normas de convivencia, sino de qué manera esa gestión del aula contribuye a prevenirlas. O sea, no que sea una actitud pasiva del docente, sino una actitud más bien activa, ¿no? Si alguno de ustedes recuerda esta película francesa que se ganó un Oscar, Los niños del coro, o el coro como fue una de las traducciones, o los coralistas, en el peor de los casos, ¿no? Que es como un profesor de música después de la Segunda Guerra Mundial llega a un orfanato, es como los niños del Sename, y cómo a través de generar un coro, y además con música clásica, con composiciones clásicas, logra despertar en esos niños que estaban totalmente vulnerados del contexto familiar, social y del propio internado, que el director de ese internado decía acción, reacción, ¿no? Eh, Desde la perspectiva como clásica del castigo, la regla, la disciplina, y cómo este profesor de música a través del coro es capaz de crear un clima en la clase de música y luego en el coro como actividad extraprogramática, un espacio formativo que empieza a sacar lo mejor del estudiante. Bien, entonces, siguiendo en esta, digamos, lógica que estamos exponiendo sobre el tema de, de la gestión de aula como prevención, ¿no? Eh, Está el sentido de, en primer lugar, la importancia nuevamente de la planificación, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que en el dominio A del marco para la buena enseñanza se habla de que un buen docente debe conocer a sus estudiantes? Por lo tanto, cuando yo preparo mi clase, lo hago pensando en las personas de carne y hueso de tal curso, de tal institución educativa a las cuales yo tengo que atender, ¿no? Por eso aquí dice muy bien que teniendo en cuenta a los estudiantes y lo que se plantea enseñar, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, eh,
indudablemente que aparecen dos elementos importantes que son la gestión del contenido y la gestión del pacto, que es un poco lo que proponen Sloyen e Iverson. Fíjense que estos son autores de finales del siglo pasado, ¿no? Y sin embargo, sigue teniendo eco las investigaciones que se han hecho en este campo, ¿no? Entonces, la gestión del contenido, en el contexto de la gestión de aula, y desde esta mirada preventiva de la gestión de aula, la gestión del contenido se refiere a cómo los diferentes elementos, tales como el espacio, los materiales, el equipamiento, etcétera, cómo esos elementos realmente contribuyen o se ponen al servicio de lo que yo pretendo hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre les digo que nunca hagan una clase con la sala sucia, con la sala con desperdicios en el piso, o que usted llega y todavía la sala está como dispuesta como lo tenía el profesor del bloque anterior, que evidentemente las sillas están desordenadas porque quedó un trabajo en grupo, o los alumnos la desordenan durante el contexto del recreo si es que las salas quedan abiertas, ¿no? Por lo tanto, la idea, ¿no?, es cómo eh, tratamos en lo posible con las condiciones materiales que tenemos de que puedan ser un adecuado marco para que efectivamente las actividades de aula que queremos llevar adelante estén en el fondo potenciando el logro de esos aprendizajes que esperamos, ¿no? Por otra parte, la gestión del pacto tiene que ver con la gestión de las dinámicas sociales, o sea, cómo en el fondo se dan las interacciones pedagógicas entre el docente y los estudiantes, entre el docente y ciertos estudiantes, y por supuesto la interacción estudiante y estudiante, ¿no? Y en ese sentido, todas las investigaciones plantean que un profesor que tiene una sana cercanía con sus estudiantes, indudablemente va a poder contribuir al establecimiento de estrategias preventivas, ¿no? En el sentido de poder anticipar conductas de riesgo que de alguna manera pueden constituirse en una alteración del orden de la clase, ¿ya? Y por lo tanto se vuelven una rebelión, ¿no? O concretamente elementos que puedan implicarnos, ¿verdad?, un daño a un estudiante, ya sea que se lo propina un estudiante a otro, o peor aún, que se lo propina a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante en un documento que está justamente en el perfil de UCampus, que se llama Estrategias de Gestión de Aula, aparece un tip que es sumamente importante. O sea, si hay una conducta disruptiva, yo no puedo hacerme como el que no lo veo. O sea, eso está ocurriendo y me está de alguna manera amenazando a mí y amenazando a mis estudiantes. Por lo tanto, yo tengo que actuar ahí, ¿no? Y hay varias como sugerencias de cómo tiene que ser la primera reconvención, la segunda, la tercera, y cuando ya indudablemente hay que entrar a tomar decisiones un poco más profundas, ¿no? Bien, finalmente, Marzano, ¿no es verdad?, habla de algunos elementos importantes que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de gestión de aula. Una de ellas tiene que ver con lo que estábamos conversando, las normas y procedimientos. ¿Cuáles son las reglas? El estudiante tiene que saber que con usted, que usted gestiona su aula con unas características que son propias de su asignatura y de su propio estilo pedagógico. Cuando en la práctica 3 y 4 hablábamos de que usted tenía que encontrar su voz, ¿ah?, su estilo, así como uno tiene un estilo para vestirse, un estilo para peinarse, un estilo de cómo se deja la barba, partiendo por supuesto de las condiciones pues, económicas y físicas y de género que cada uno tiene o a lo que se siente adscrito, eh, también uno tiene un estilo pedagógico. Y este estilo pedagógico uno en parte lo descubre y uno en parte lo va generando sobre la base de su propio quehacer, ¿no? Entonces, el establecimiento de reglas, de normas, es sumamente importante, ¿no? Y este establecimiento de normas, por ejemplo, uno sabe cuando el profesor va haciendo los distintos momentos de la clase, cómo va una actividad a la otra, cómo empieza, cómo termina, ¿no? Otro punto que Marzano plantea y que lo hace a partir de
una revisión de muchísimos artículos que se han escrito en diferentes idiomas sobre el tema de la gestión de aula, tiene que ver con esto que llama él intervenciones disciplinarias efectivas, ¿no? Es decir, ¿en qué medida el docente es capaz de, por ejemplo, felicitar, destacar aquellas conductas que son las apropiadas, las que de alguna manera contribuyen a generar un buen clima, ¿ya? Y no solo el discurso pedagógico que se caracterice por estar criticando la mala conducta, ¿ya? Es decir, dejar de enfatizar lo negativo y enfatizar lo positivo. Otro elemento que habla Marzano tiene que ver con esto que él llama desde el inglés el mindset, con mi pronunciación horrible del inglés, que sería como disposición mental, ¿no? Eh, que de alguna manera, y aquí este punto es un desafío, ¿cómo nosotros podemos, esto siempre es un ideal, chiquillos, porque esto ustedes saben que ya lo han visto que no siempre lo logramos, pero tiene que ser como un horizonte de llegada, ¿no? Como una sana utopía. ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes tengan una mejor disposición para aprender? Y esto pasa por un estado mental inicial. Un chiste, un pequeño video, una pausa cognitiva, una anécdota, etcétera, puede contribuir mucho justamente cuando se dice esta expresión, mentalizar a los estudiantes con respecto a estas condiciones de entrada, a estas disposiciones iniciales que son necesarias para, de alguna manera, poder, digamos, estar en esa zona de desarrollo próximo para alcanzar esa competencia, esa habilidad o ese conocimiento al que estamos apuntando con la actividad que hemos planificado, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, dice este autor, para propiciar este estado mental, el docente debe estar atento a toda posibilidad de intervención sutil, por ejemplo, una mirada asertiva, o si alguien está distraído, pasar cerca de ese estudiante para que se pueda focalizar. Esto es bien importante porque no solo hay que estar, a veces lo que está diciendo aquí es que a veces con estrategias discretas tú puedes llamar la atención a alguien sin que necesariamente tenga que ser una intervención oral, ¿no? A veces una mirada, así como esa mirada que nos daban los padres cuando éramos pequeños, para que nos quedáramos tranquilos, ¿no? Puede ser una muy buena estrategia de cómo ayudamos a un estudiante a focalizar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si yo veo que hay un grupo, he hecho un trabajo en grupo y ese grupo se ve que está jugando y yo me empiezo a pasear por la sala y me pongo en la zona, me paro, basta con que me pare al lado del grupo que estaba desordenando, ya el grupo se va a focalizar y va a empezar a trabajar. Por supuesto, sí que te tienen respeto, claro. Bien, otros elementos importantes, por supuesto, que aparecen aquí es cómo nosotros podemos propiciar el desarrollo de habilidades emocionales. En otra universidad donde trabajo por la noche, estuvimos revisando un artículo y bueno, yo aquí también tengo que, como soy parte de esta institución de la que ustedes ahora están prontos a egresar, ¿no? Que es el papel que juega la educación emocional en la formación inicial docente. Y de verdad, el diagnóstico de las mallas curriculares de pedagogía en Chile revela que prácticamente ninguna tiene un espacio curricular de la formación inicial docente que trabaje el tema de, primero, cómo yo como persona y como profesor o profesora tengo que gestionar mis emociones y cómo tengo que hacerlo ya en mi rol docente con los estudiantes, ¿no? Y esto de verdad que sí creo que es una asignatura pendiente. Bueno, pues esto es un poco este pequeño material que también ya está disponible en UCampus para que le echen una mirada, ¿ya? Eh, y este es como un pequeño aporte para sistematizar todo lo que tiene que ver con digamos, un pequeño núcleo temático vinculado a la gestión de aula. Vamos pues a presentar la evaluación. Denme un segundo que se me perdió la hojita. ¿Dónde tengo esto?
¿cierto? Para conectarlo. Ahí. Aquí está, ya. Ya, este documento está puesto en el botón de tareas de UCampus y también está publicado en la sección materiales, en la subsección que dice evaluación, ¿no? Esta primera actividad tiene un valor de un 35%, puede ser individual o puede ser colaborativa hasta 4 integrantes. Por lo tanto, puedo trabajar en parejas, puedo trabajar en tríos o puedo hacer un cuarteto, ¿ya? La fecha de entrega de esta actividad es el lunes 10 de junio, o sea, estoy dando harto tiempo con 2 fines de semana entre medias para que puedan hacer esta actividad con una relativa calma y se entrega a través del botón de tareas del perfil de UCampus de la asignatura Fortalecimiento de las Competencias de egreso. Tiene un total de 17 puntos para un 7 y con 10 puntos para un 4. Y la modalidad de entrega puede ser en un formato, creo que esto está mal escrito, por eso que sale así medio raro. Ahí sí. Office Word o PDF. Ya. Hay 3 actividades que se plantean. La primera, proponga una definición conceptual de gestión de aula parafraseando algún autor o autores vigentes o vigentes. ¿Ya? Eso quiere decir que usted, de las definiciones que aparecen en este documento que acabo de compartir, o en un artículo científico que usted quiera encontrar, y usted lo parafrasea, quiere decir que lo dice con otras palabras, ¿ya? Y por supuesto pone la cita normada para como corresponde en una cita indirecta o parafraseada, y usted pues redacta con su equipo cuál sería su definición de gestión de aula. ¿Ya? Eso va como primera actividad. Eso vale 2 puntos. Número 2. Explique, contrastando con su práctica docente, los desafíos que supone tener en cuenta el dominio el dominio B y C del marco para la buena enseñanza para una adecuada gestión de aula en el contexto del aula de lengua y literatura o de la clase de lengua y literatura. Focalice su respuesta a partir de un estándar del dominio B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, y de 2 estándares del dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir esta actividad es que usted debe explicar eh, qué demanda la gestión de aula teniendo en cuenta un estándar del dominio B y 2 estándares del dominio C, por supuesto, haciendo esa conexión, de ahí la palabra contrastar, esa conexión con lo que ha sido hasta ahora su práctica docente, ¿ya? Por lo tanto, la idea es conectar teoría y práctica. Ese es el supuesto que está en esta pregunta. ¿Y por qué esos dominios? Porque indudablemente que el dominio B y el dominio C del marco para la enseñanza son los más interpelados para abordar el tema de la gestión de aula. Esto vale 6 puntos. Les voy a enviar la semana que viene la rúbrica para que la tengan en cuenta a la hora de elaborar el texto, digamos, ¿no? Y finalmente la actividad 3, teniendo en cuenta las competencias del perfil de egreso de la carrera licenciatura en educación, mención castellano y pedagogía en castellano de la UMCE, señale 3 de estas, o sea, 3 de estas competencias y explique de qué manera esas competencias tributan a lo que comprende o abarca el concepto gestión de aula. O sea, de qué manera 3 competencias que están declaradas en el perfil de egreso se relacionan con la gestión de aula. O sea, se relacionan con esta definición que usted puso aquí, ¿no? Y yo les puse aquí los 2 tips donde están el marco para la buena enseñanza, por si alguien todavía no se pierde, no sabe dónde está. Y aquí les puse el link de acceso a las competencias de egreso que están declaradas en la carrera de licenciatura en educación, mención castellano y pedagogía en castellano a la UCE. Y este último punto vale 9. 9 puntos vale la tercera actividad. Por lo tanto, ahí salen los 17 puntos que tiene esta actividad. Preguntas, comentarios con respecto a esta actividad evaluativa. Profe, yo tengo 2 dudas al menos. Sí, claro, dígame. Mire, la primera era con respecto a este mismo trabajo, como es para el 10 de junio, tenía la duda si es que yo como mi grupo le puedo mandar como un avance primero, días antes, parece que puede haber alguna corrección y ya después enviar algo final.
¿O solamente se tiene que mandar al final el producto? Listo. Bueno, la verdad que no había pensado que esto iba a requerir como un acompañamiento de proceso, pero acuérdese que igual nosotros nos tenemos una clase antes de la Ya, entrega. Por lo ok. tanto, perfectamente porque yo no sé cómo va a seguir la paralización, pero nosotros ya el acuerdo, como les comenté en el correo electrónico, es que las prácticas y esta actividad de la etapa final van a seguir aunque sea online. Por lo tanto, Gabriel, más bien pienso que puede ser el espacio de la clase donde tú me puedes contar cómo va esto. Ya, perfecto. Gracias, profe. Y la otra era, claro, pensando en que esto se entrega para el 10 de junio, las otras evaluaciones que quedarían serían como cada 2 semanas, pensando más o menos que se terminase Sí, como un ya con el curso. profesor que vea la parte del componente literario, ahí con él se pondrán de acuerdo, Ya, ya, ok. ¿ya? Gracias, Pero profe. yo creo que más o menos va a ser así, ¿ya? Ya, Piensa muchas que gracias. este curso termina a mediados de julio, así que nuestro calendario no es igual Claro, al del escolar, o sea, todavía nos queda un mes, exacto. Ya, ¿ya? gracias, profe. No, de nada, de nada. De hecho, en el peor de los casos, chiquillos, se puede hacer una segunda actividad con valor coeficiente 2. O sea, quiero decir que con esto no nos compliquemos, sinceramente. ¿Ya? Gracias, Gabriel. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a la actividad? Yo, profe, con Montserrat. respecto a la definición de gestión de aula, ¿podemos como hacer una definición mezclando distintos textos como el que También, por menciona? supuesto, siempre que Ah, usted ya, vaya poniendo como la las fuente. referencias, digamos, con la cita APA, ¿ya te acuerdas con la parafraseada? Cuando ponemos Sí, el sí, apellido del autor, la podemos hacer narrativa, parentética, usted escoge. ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Más consultas? Bueno, pues estamos llegando pues entonces al término de esta actividad. No había mostrado yo una cosa importante. Ya, espérenme que me estaba yo adelantando. Entonces, acá en tarea, ahí está la primera actividad en plazo, ¿ya? Y ahí vienen las mismas instrucciones que están en esta hoja Word, que además están publicadas aquí en la sección materiales, que está ahí, ¿ya? Entonces aquí simplemente usted, como ha hecho siempre, agrega la tarea y ya está. Basta que una persona, si es que es colaborativo, basta que una persona lo, lo coloque, ¿ya? Eh, de tal manera, de todas formas, la otra clase les voy a preguntar quiénes están trabajando con quién para dejarlos armados los grupos aquí en Ucampo y así entrega uno y la rúbrica de corrección que se aplica le sirve para todo y así todo el mundo sabe por qué me puso tal nota y no me puso tal otra. Ya, esto era lo que me faltaba que no había hecho. Ok, ahora sí. Siendo ya las 10:51 minutos, damos por cerrado esta clase de emergencia en el marco de la asignatura Fortalecimiento de las competencias de egreso, justamente dando también como un cierre al tema de la, la gestión de aula como un elemento que aparecía, digamos, demandado en el contexto de lo que había sido la prueba en el año pasado, y que era importante hacer un pequeño repaso, una nivelación, para que tuviéramos en cuenta algunos de estos elementos que tiene, por supuesto, directa, intrínseca relación con un buen ejercicio docente. ¿M? Eh, y claro, primero, una de las primeras conclusiones que se puede sacar ciertamente es que la gestión de aula es un constructo que de alguna manera tiene que ver con la forma operativa en la que se lleva la puesta en escena del ejercicio docente en el aula, en donde se integran elementos curriculares, elementos didácticos, pedagógicos y sobre todo elementos de relaciones interpersonales y de clima de aula, ¿no? También hemos visto que la gestión de aula hoy día está fuertemente vinculada con la convivencia escolar, o sea, cómo el profesor gestiona las interacciones pedagógicas de tal manera de ponerlas al servicio de la formación humana, pero también, por supuesto, del desarrollo de esas habilidades y competencias ligadas con lo que está en el currículum prescrito, ¿no?
y que indudablemente la gestión de aula siempre supone eh, previamente cómo el docente gestiona su propio quehacer y dentro de esa gestión propia, su propio estado emocional, ¿ah? Que no es para nada menor. O sea, nadie que no esté en buenas condiciones psicológicas va a poder gestionar adecuadamente el aula. Si yo estoy molesto, estoy bajo una presión, estrés, tengo un cuadro ansioso, es ciertamente que, y yo no me estoy atendiendo, no me estoy haciendo acompañar, ciertamente que la gestión de aula no va a ser buena la que yo vaya a liderar, por supuesto. ¿Ah? Eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿no? No siempre soy yo una víctima del mal ambiente de mis estudiantes o del mal ambiente del colegio, sino que también muchas veces soy yo el que tampoco está pues trabajando aquello que necesita, ¿no? Y por supuesto, algo que me imagino que varios y varias de ustedes se dieron cuenta, es que a veces uno puede tener muchas competencias en este ámbito, pero uno puede estar en un lugar y en un curso que a veces no es muy adecuado para quien soy yo. ¿Ah? Y eso también es un ejercicio de honestidad profesional, ¿ah? Que hay ciertos tipos de establecimientos educacionales que trabajan con cierto tipo de estudiantes que a veces no son los que son más favorables para mi propia forma pedagógica, para mi propio estilo. Y a mí me parece totalmente legítimo y honesto que uno tenga claro esto, porque indudablemente si estoy en el lugar incorrecto, lo más probable es que yo la voy a estar pasando muy mal y por supuesto haré pasar muy mal también a quienes me han puesto para acompañar, en su desarrollo personal y disciplinar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, estimados, estimadas. Cristóbal tiene una pregunta aquí. Dice, ¿se puede citar eso en el trabajo, profesor? ¿Qué cosa quiere citar, Cristóbal? Ah, bueno, claro, pues me imagino que es parte de su reflexión, pues por supuesto. Pero no puede poner Santibáñez porque no es una cita. No, no tengo escrito sobre esto específico, ¿no? Óigame, Cristóbal, debo confesarle que me gustó su foto de, de perfil. ¿Ah? A mí me gusta esta cosa de las chaquetas de cuero. ¿Ah? No tengo ninguna, pero espero que cuando ya me haga rector, me haga director, me compre una. Ay, bueno, ya. Muchas gracias, estimados colegas, estimadas colegas. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, que están ya terminando por fin el semestre escolar, que les vaya muy bien con sus tutores, que ahora me imagino que tendrán que hacerles la última supervisión. ¿Ya? Así que mis mejores deseos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, profe, que esté muy Chao, bien. profe, Chao, cuídese que esté chao. bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, 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 chao.